Muy buenos días, tardes y noches a todos vosotros nostálgicos. Bienvenidos a Colega, ¿dónde está mi infancia? Donde repasamos cosas retro que hasta hace poco no eran tan viejas. En el episodio de hoy nos perdemos en donde éramos felices, con nuestra leche y colacao. Volvíamos del colegio, encendíamos la televisión y ahí estaba tu rato de felicidad. Esos 30 minutos y luego te tocaba hacer los deberes. El fin de semana madrugabas por verlo, lo veías en cadenas públicas y en cadenas privadas, como decíamos antes, en cable. Hoy más que nunca buscamos nuestra infancia con una de las cosas más bonitas de la humanidad, los dibujos animados, y en especial hoy hablaremos del canal Cartoon Network. Y para este viaje contamos con nuestra experta en los 90 y presentadora, que ¿por qué es experta como cada capítulo? Pues porque nació en esa década. ¡Un aplauso para Dani! Hola, hola y muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes, una vez más que nos acompañan aquí en el podcast. Realmente tengo muchas ganas de hacer este viaje. Y como siempre vamos a empezar con un poquito de historia, y para empezar con la historia tenemos que viajar al principio. Todo este mundo de caricaturas, dibujitos, infancias felices, fue gracias a una persona muy pero muy visionaria. Decime, Alex, ¿te suena de algo el nombre de Ted Turner? Sí me suena. Como fanático de la lucha libre, ¡viva la lucha libre! En los 90 tenía la WCW, que era la World Championship Wrestling, y luchaba contra la WWF de Vince McMahon. Entonces Ted Turner compró la WCW y creó los canales TNT y TBS. Ajá. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Como saben, acá hay información de todo para dar y vender, y tenemos un especialista en el wrestling aparentemente. Ted Turner inició su imperio del entretenimiento cuando heredó de su padre un negocio de vallas publicitarias, pero no lo heredó de una manera muy bonita, que digamos. Fue un poquito creepy, porque la empresa esta de vallas publicitarias pasó a sus manos después de que su padre ¿cómo decirlo de una manera que no nos baneen? Se desuscribiera de la vida, finalizara su suscripción a la vida en 1963. Entonces, el padre de Ted Turner, y ese fue el año en el que él comenzó a hacerse cargo de esta empresa de vallas publicitarias. Vale, hasta ahí todo va bien con Ted Turner. Bueno, Una simple persona ponele. con un negocio, pero un negocio de vallas publicitarias ojo daba tanta riqueza. No sé cómo llegó al imperio que conocemos hoy en día. Bueno, en realidad el negocio de vallas publicitarias que tenían era bastante exitoso. ¿Ah, sí? Sí, era muy exitoso, lo que le permitió comenzar a comprar estaciones de radio, porque quería ir metiéndose un poco en el negocio del entretenimiento. Y estas estaciones de radio, una vez que lograba que fueran exitosas, digamos, que prosperaran, las vendía. Tenía una especie de monopoly de la radiofonía. En 1969, gracias a este dinero que había hecho con la compra y venta de radios, decidió comprar su primera estación de televisión llamada WRJRTV 17. ¿Cómo? WRJRTV 17, es decir, era el canal 17 de la televisión de Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos. Wow, eso suena como el cuac. Más o menos. Que, digamos, ya era una emisora que hacía bastante tiempo que existía, tenía una historia larga, y lo que también tenía eran muchas deudas. Así que Ted Turner la salvó un poquito así de las deudas acumuladas A que lo tenía. Batman con Superman, ¿no? ¿Cómo conseguiste la casa? Compré el banco, ¿no? Exactamente. Entonces, el primer punto a favor que tenía el señor Turner con esta compra de la emisora fue que consiguió los derechos de películas, series antiguas, y lo que nos trae en este episodio es de caricaturas antiguas que podía retransmitir en su canal de televisión. Y lo convirtió en una especie de Cartoon Network prehistórico, digamos, porque el bloque de caricaturas, el bloque de dibujitos que se emitía en el canal era prácticamente de toda la mañana. Entonces sentó una especie de precedente ahí. Con los años fue ganando un poquito más de experiencia en el mundo de la televisión, lo que lo llevó a sumar a su canal 17 otros dos canales que estoy muy segura
que los conocen nuestros nostálgicos y estoy segurísima que vos, Alex, también los conoces. ¿Te suena Channel News Network? Sí. La CNN. Claro, es que yo no sabía qué significaba en inglés. Muy bien. Entonces, Me queda un poco bloqueado. abre la CNN en 1979, que era un canal exclusivo de noticias, ojo a esto, y en 1988 abre el Turner Network Television o TNT. Sí, ese sí lo conozco ya demasiado. Fan de la lucha libre, fan de la NBA. Hay varios que los conocen. Que en este canal TNT emitía programas y películas que el señor Ted Turner fue comprando al pasar de los años. Ojo, que yo digo las fechas porque tienen cierta relevancia. Hombre, sería normal, porque si no, como decía mi madre, vas a perderte más que un pato en un parking. O perdido como turco en la neblina, O como un decía. cerebro en Gran Hermano. Sí. Bueno, ese ya está pobrecito frito más que perdido. Está en el súper confesando. Ay, Dios. No, pobrecito cerebro. Y ahí es cuando los que ven Gran Hermano nos dejan de seguir. Puede ser. Pero bueno, como te iba diciendo, las fechas son importantes porque 2 años del canal TNT, es decir, en 1986, Turner compra la Metro-Goldwyn-Mayer United Artists de Kirk Kerkorian. Pero tuvo que revendérsela, digamos, al señor Kerkorian después de 75 días de haberla comprado, porque el peso económico de llevar un estudio con tanta historia como MGM era demasiado. O sea que digamos que la duración que tuvo Ted Turner con Metro-Goldwyn-Mayer es más corta que nuestro podcast. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos logrado una gran marca! No te creas, porque el señor Turner se ve que Pero jugaba... déjame ilusionarme. No, el señor Turner se ve que jugaba muy bien al ajedrez porque era muy buen estratega. ¿Por qué les digo esto? Gracias a esta compra, no se quedó con las manos vacías luego de volver a venderla. ¿Por qué? Porque gracias a la compra se quedó con gran parte de la biblioteca que pertenecía a MGM y la usó para su canal TNT, y con esta enormísima biblioteca logró fundar la Turner Entertainment Company. ¡Qué trucazo!, ¿no? Recojo cable y, wow, bueno, lo que estás diciendo es increíble. Y la biblioteca de Metro-Goldwyn-Mayer, a ver, para los cinéfilos debe tener películas como las de Marilyn Monroe, La tentación vive arriba, las películas de 007, de James Bond, porque Metro-Goldwyn-Mayer, yo me acuerdo de cuando veía 007 aparecía el león, hacía... Impresionante la cara. Sí, no solo eso, sino que también tenía una de las pelis... Solo tenemos dinero para un efecto de sonido del león. Pero bueno, también tenía, hablando de leones, la película El Mago de Oz. Siempre se me olvida. No, sí la he visto, pero siempre se me olvida. ¿Vale? Yo por si acaso. Que en el último episodio ya me dijeron que por no ver el quinto elemento... Baneado, totalmente. Baneado. Igualmente sigo sin verla. Es difícil de encontrar. Pero siguiendo con la historia de Turner, en 1991, atentis a las fechas, logra adquirir la biblioteca del estudio de grabación Hanna-Barbera por $320 millones. ¿What? Espera. Estamos hablando de 320 millones, pero estamos hablando de 1991, no 2026. Dame un momento que saco la calculadora a ver cuánto es. Espera, que soy más de letras que de números. 761 millones, más o menos. ¡Wow! ¿Qué haríamos con ese dinero, Muchas cosas seguramente. Pero Ted Turner sabía lo que era invertir y sabía lo importante que era adquirir esa biblioteca, porque el catálogo que ahora tenía para mostrar en los canales era enorme. Pues sí, porque tenía contenido para programar una parrilla de televisión que muchas cadenas en esa época les habría encantado tener en sus manos. Sí. Mira, contá conmigo. Gracias a todas las compras que había hecho,
tenía los derechos de todas las películas y series de MGM y United Artists previas a mayo de 1986, las animaciones de Hanna-Barbera, los cortos de Looney Tunes y Merrie Melodies a color anteriores a 1948, los cortos de Arman Ising, Merrie Melodies y Popeye de Fleischer Studios, Famous Studios. Yo no sabía que Popeye era de Metro-Goldwyn-Mayer. ¿Qué decirte? Es. Poca gente. Lo que pasa Sí. es que es un dibujito que tiene muchos años, entonces por ahí uno se pierde y como la mayoría, la primera vez que lo vimos en Cartoon Network, uno se olvida de Sí. qué estudio es. Igual que los Looney Tunes. No mucha gente debe saber que son de anteriores, son de la época del 48 y anteriores. Que incluso hay dibujos de los Looney Tunes y también de Mickey Mouse, que no tienen nada que ver en este capítulo, pero que hablan de la parte sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, imagínense, son dibujitos y cosas que son previas a los años 50, entonces tienen Caricaturas muchos. duras son. Y tienen muchísimos años. Pero bueno, Alex, veo que alguito conoces. Pero, ¿qué más sabés de Hanna-Barbera? Pues de Hanna-Barbera conozco los autos locos, que me encantaban. Sobre Excelente. todo, no sé si lo diré bien porque me cuesta. Incluso aquí los autos locos, aquí en España, se escuchaban en latino. No era en castellano de aquí España, era en latino. Dato. En esa época, cuando se hicieron los doblajes de los autos locos y los doblajes del alrededor de los años 50, se hacían solamente en Latinoamérica y había un país antes de la hegemonía de México. ¡Saca la bandera! ¡Claro que sí! La mayoría de los doblajes en ese momento se hacían en Argentina. De Hanna-Barbera, también La Hormiga Atómica. ¡Uf! Era muy graciosa la hormiga Yo atómica, cuando por llevo el casco favor. de la moto, bajando las escaleras, a veces me dice ella, pareces la hormiga atómica. Vos sí. Ojalá tener la fuerza de la hormiga atómica. Scooby-Doo, ¿quién no conoce Scooby-Doo? También. A mí hay algunos que me gustaban, pero que no sé si todo el mundo se acordará. La de Don Gato y su pandilla, que eran los gatos estos callejeros que tocaban jazz. No la vi, Ay, era buenísima. Era No. buenísima. no la vi, la verdad. ¿Y alguno más te acordás? Y ahora mismo los que más me acuerdo son de Scooby-Doo. Ah, bueno, los Picapiedra. En fin. Sí, los Picapiedras y los Supersónicos. Sí, los supersónicos, lo que pasa es que aquí en España no pegó tanto. Los Picapiedras sí. Incluso promocionaron y sacaron las películas live action. Los Picapiedras las sacaron en los cines. Sí, pero bueno, yo te estoy hablando de los primeros Picapiedras, que de hecho hay algunas teorías de conspiración acerca de los Picapiedras y su historia, que si les interesa saber de estas teorías, nos dejan abajo en los comentarios y les estaremos armando algún dato reel para que se enteren un poquito. Teorías de la conspiración animada. Hay muchas teorías de conspiración, de cosas muy locas, así que si les interesa, déjenos en los comentarios. Pero bueno, como les iba diciendo, Cartoon Network no existiría sin este estudio Hanna-Barbera, ¿no? Los dibujitos que hemos nombrado han sido íconos de Cartoon Network. Y es entonces gracias a esta biblioteca de contenido que pudieron hacer lo que Ted Turner quería hacer hacía muchos años, es decir, un canal exclusivo de una temática. Ya había hecho la prueba, digamos, con CNN y su canal de noticias, pero ahora quería hacer uno que sea dedicada exclusivamente a contenido infantil y el 1 de octubre de 1992 nace Cartoon Network como canal oficial y me estoy sintiendo muy vieja en este momento porque soy más vieja que Cartoon Network. Repito, es más mayor que Cartoon Network. Dolió, una puñalada dolía menos. Pero bueno, fue el primer canal de televisión dedicado las 24 horas a contenido para niños. Y a ver, vos Alex, ¿sabés cuál fue el primer programa exclusivo de Cartoon Network? Ojo, exclusivo, no un programa que esté comprado a otro estudio, sino que haya sido hecho solo para Cartoon Network.
Bueno, que sepas que te diría que sí y a la vez que no. Al principio pensaba que iba a ser el laboratorio de Dexter, ya que estuve investigando, pero hice los deberes y estuve investigando para hacer este capítulo, A y ver. es el fantasma del espacio de Costa a Costa. ¡Ah! Investigaste mal. Joder, tío. Porque la primera animación que se hizo exclusiva para Cartoon Network fue de 1993, es decir, 2 años después de que el canal se hubiera estrenado. Fue una coproducción entre Colossal Pictures y Hanna-Barbera y se llamaba El Show de Moxie. Ese sí no lo conocía. Bueno, es que para conocerlo, es que yo ni estaba en proyecto, o sea, en el 93, yo nací en el 95, ni siquiera estaba en la idea de mis padres de que querían tener un segundo hijo. ¿Cómo voy a saber lo de Moxie? Deja de hacerme sentir mal, ¿querés? Me haces sentir cada vez más vieja. Tiene sentido que no hayas escuchado mucho acerca de este show de Moxie porque actualmente se lo considera casi como los media, porque hay muy poquitos registros en internet de este show. Igualmente, el Fantasma del Espacio se lo conoce como el segundo show producido exclusivamente para el canal. Pero el show de Moxie igualmente no era un dibujito como tal, sino que era una animación 3D y tuvo algunas repeticiones por los años 2000, pero bueno, hay muy poco en internet dando vueltas de este show de Moxie. Y te cuento una cosita más. ¿Sabías que uno de los personajes de este show tenía la voz de nada más y nada menos que Chris Rock? ¿Qué? Exactamente, había uno de los personajes principales que en inglés obviamente la voz se la daba Chris Rock, un jovencísimo Chris Rock. Seguimos. ¿Vos te acordás de algún otro dibujito de esa época, podríamos decirle, la época dorada de Cartoon Network? A ver, como te he dicho, me gusta hacer los deberes y tener la información, pero te diría, claro, yo me remonto más a lo que es el laboratorio de Dexter, las supernenas, Las ¿de chicas qué época? superpoderosas, las chicas superpoderosas. Supernenas, Eso. moyoyoyo, Mojojojo, moyoyoyo, bombón, burbuja y bellota. no, pétalo, cactus y burbuja. Primero es cactus, no cactus. Y segundo, es bombón porque es pequeña y ¿Por dulce. qué bombón? Porque es pequeña y dulce. Discusiones de doblaje aparte. ¿De qué otro dibujito te acordás? Vaca y pollo, Agallas y el perro cobarde. Coraje, pero bueno, Agallas. discutibles. Agallas. Ya. Bueno, Agallas y el perro cobarde, las supernenas y también Johnny Bravo, que Johnny Bravo en esa época estaba en Cartoon Network, pero más adelante lo colocaron en Adult Swim. Bueno, en Adult Swim también fue a parar el Fantasma del Espacio de Costa a Costa. Así que ya tenían precedentes de Adult Swim, que son también los que hicieron en su momento Rick y Morty. Así que, pero eso ya nos avanzamos demasiado en el tiempo. De la época esta más histórica, tenemos a Coraje, a Johnny Bravo, las chicas superpoderosas, el laboratorio de Dexter, Ed y Eddie. Yo me acuerdo de Ed y Eddie, personaje favorito, pero hace años que no lo veo, no me acuerdo, que tenía un tablón de amigo. Tablón. Tablón. Exactamente, tablón. Pero, ¿cómo se llamaba el chico? ¿Sabes que no me acuerdo? Si Para alguien mí sabe eran cómo amigos se de llama, que lo Tablón. ponga en los comentarios, porque todo el mundo conoce Ed y Eddie. Y encima, esa serie hoy en día estaría, vamos, baneadísima, al igual que Vaca y Pollo. Es que en general, todos Sería los dibujitos de esa época, en este momento no creo que los podrían volver a poner así disponibles para niños porque eran súper cancelables con los parámetros que tenemos hoy en día, ¿no? Teníamos, primero que ponele a las chicas superpoderosas y en La Vaca y el Pollito había muchos personajes que no se les veía la cara, que solamente se les veía el cuerpo, que eran el humor un poco cancelable también, pero bueno, era con lo que crecimos, era un Y poquito de nostalgia. También hay una de las reliquias de Cartoon Network que no hemos mencionado, pero bueno, había que mencionarlo ahora y con música celestial. Y es Tom y Jerry. Tom y Jerry era absolutamente increíble, pero hoy en día, como decimos, también estarían bastante baneados, porque la idea es que un gato intenta matar a un ratón. Y llegó a ser tan famoso que los Simpson hicieron una imitación dentro de su show llamado Rasca y Pica.
o Tommy Daly, como lo conocemos por Me rindo Latinoamérica. con los doblajes, me rindo ya. No te rindas, cariño. Pero sí, digamos que todos estos dibujitos hay que entenderlos también un poco en el contexto en el que se hicieron, ¿no? Esto me va a doler, pero hace 30 años teníamos una visión un poco diferente de las cosas que se podían decir en televisión y las cosas que no, las cosas que se podían hacer en televisión y las cosas que no. Entonces hay que tener un poco de open mind en esto. No, no nos digan, ay, pero que les gustan dibujitos donde sexualizan. No, Be water, my friend. hay que ser un poco abierto de las cosas que veíamos. Porque hubo un salto muy importante entre lo que era, suponte, el oso yogi a lo que era el laboratorio de Dexter. Ambos dibujitos se pasaban en el mismo canal, en las mismas franjas horarias. ¿Cómo se llamaba el que tenían de mejor amigo a la muerte? Oh, las historias de Billy Mandy. Exacto. Oh, Han sido bonitos recuerdos, han quedado como bonitos recuerdos en nuestra memoria de la infancia de estar mirando al diablo de la vaca y pollo. Personajes ¡qué pollo! si en la audiencia tenemos menores de 20 años y ven esos dibujitos, van a entender de dónde vienen un poquito nuestros traumas millennial y nuestra mentalidad millennial. Ya les contamos un poquito de lo que fue el canal en los 90, algunos de los dibujitos que más nos acordamos, así lo que nos trae un poquito de nostalgia. Pero, ¿qué sabemos de Cartoon Network en la actualidad, año 2026? Bueno, pues Cartoon Network sigue batallando contra el tiempo. En Estados Unidos sigue en antena, pero no sabemos si por mucho tiempo, ya que en 2024 hubo un rumor de que iban a cerrar el canal a causa de la fusión entre Warner Animation y Cartoon Network Studios. Hubo despidos de cientos de personas. Así que la cadena sigue viva, pero digamos que a nivel de UCI. Momento, estoy pensando. Fusionaron Warner con Cartoon Network y hace poquito Netflix compró Warner. Uh-huh. ¿Tendremos posibilidad de ver los dibujitos de Cartoon Network en Netflix? Bueno, ¿Tendremos una mezcla entre Stranger Things y Coraje? Ojo, Ojo Warner, ojo Cartoon Network. Les traigo acá ideas, lluvia de ideas. yo la idea que veo es Stranger Things con Scooby-Doo. A nivel de época, encaja. Buah, sería. Scooby-Doo ves otro dibujito bastante discutible en la actualidad. Sí, sí, cuando lo ves de pequeño piensas en Shaggy diciendo, ¡ay, está hablando con un perro, qué mono! Y cuando eres adulto piensas, ok, bueno, está hablando con un perro, ¿eso es normal? ¿Por qué el perro le habla tanto? ¿Por qué vive con hambre y come sándwiches gigantes? Y come mucho dulce también, y pizza. Come mucho. Pero bueno, vos me estabas contando que eso Sí. fue en Estados Unidos. Y Sí. por la gente que no hablamos inglés, Aquí en España ya no existe, ya que en 2010 Time Warner y Mediaset tuvieron un trato para que el catálogo de Cartoon Network pasara a su cadena, que su cadena se llama Boing TV, seguramente que muchos conocéis. Boing TV, y está la biblioteca de Cartoon Network y actualmente también tiene un trato con Paramount porque también tiene live actions de Nickelodeon. En cuanto a Latinoamérica, sigue existiendo, ¡vamos! sin UCI, sin gotero, nada, pero sí que hubo el pequeño problema, y es que antes tenían 3 señales. Cartoon Network Argentina, Cartoon Network Panregional 1, que es Colombia, y Cartoon Network Panregional 2, que es Chile. También está Cartoon Network Brasil, pero hablan en portugués. Claro, tienen que Entonces, separar el canal ahí. fusionaron estas 3 señales en una misma señal, y ahora es Cartoon Network a secas, y decir que ahí sobrevive bien por el momento y que sigue reproduciéndose seguramente en pago. Tengo que decir que en Latinoamérica no tendremos estabilidad económica, pero sí tenemos Cartoon Network. Si queréis ver clásicos de Cartoon Network, sin duda la mejor opción legal es HBO, en HBO, bueno, ya Homebox Office, pertenece a Turner, ahora ya pertenece a Netflix, pero bueno, eso es otra historia. Y también tenéis un canal de stream de Cartoon Network en castellano o latino que emiten 24 horas de series que ya serían más de la época dorada moderna, que sería, bueno, no sé si moderna, que sería Hora de Aventuras, Steven Universe, Clarence, pero que ciertos momentos pues transmiten cosas de los 2000 como Billy Mandy o como por ejemplo Ed y Eddie. Igualmente
en los dibujos de los 90, como el laboratorio de Dexter y estas cosas, las tenéis en HBO, vais a la pestaña de Cartoon Network y ahí están. Y también está Vaca y Pollo y están más de las animaciones originales. Entonces digamos que para ver los dibujitos más viejos hay que pagar, si no tenés el streaming de YouTube que son de 2010 para adelante, suponte. Claro, como decía Milhouse Van Houten, volvieron, pero no en forma de chapas, sino en forma de plataforma. Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos con nuestro viaje en el tiempo de este capítulo, pero ahora es su turno. Cuéntenos un poquito, ¿qué dibujitos de Cartoon Network se acuerdan ustedes? ¿Qué personajes, qué series los acompañaban en la merienda, en esos momentos previos a las tareas y después del cole? Déjennos aquí abajo en los comentarios cuál era su personaje preferido, cuál era su serie preferida. Coméntenos qué series o qué dibujitos nos dejamos afuera, porque sabemos que nos hemos dejado unos cuantos afuera. Y también les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @donde está mi infancia podcast y en TikTok como @donde está mi infancia, donde compartimos más curiosidades, datos retro, fotos y cosas de lo que hablamos en el podcast. Este episodio también está disponible en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este viaje. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo episodio para que juntos, como cada episodio, sigamos buscando dónde se nos perdió la infancia. ¡Hasta la próxima, nostálgicos! ¡Adiós, adiós!